Que traigo también es de parte de los salmos. Bendecido sea el Señor. Y yo admiro a nuestro hermano Río, ¿verdad? Porque él siempre predica de los salmos. Y predicar de los salmos no es fácil, ¿verdad? Bendecido sea el Señor. Puede que casi nadie los usa, pero en realidad, pues, el que los usa sabe bien de que aquí hay un manantial. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al Salmo 19. Bendecido sea el Señor. Salmo, ¿verdad?, escrito por David y fue dedicado al director del coro. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Leemos para que usted me entienda mejor, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, ¿verdad? Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Glorificado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Salmo 19. Versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Y entonces estos son los versículos clave, ¿verdad?, de lo que vamos a abundar también. Dice en el versículo 7, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Oramos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Reciba la gloria, Padre. Señor, estoy aquí, Señor amado, para glorificar tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que tú ilumines mi mente, mi corazón, Señor amado. Que todo lo que tú quieras hablar, Señor, que tú lo hagas, Padre. Tú sabes la razón y la cual, Señor, y la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Padre. Que tú hables a nuestra vida, Señor amado, para que nosotros podamos a cada día, Señor, llegar a la obediencia tuya, Padre. Que ese es el propósito de tu palabra, Padre, que entremos a tu obediencia, Señor, y que vivamos una vida de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra, Padre. Glorifícate en esta noche y una vez especial, Padre. Habla nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Glorifícate, Señor. Gracias, amén. Señor amado. Gloria a Dios y a su nombre. ¡Gloria! Acuérdese bien que estamos en campaña, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Antes de comenzar, ¿verdad?, el mensaje, yo les traje, ¿verdad?, una reseña histórica, ¿verdad?, de la escuela bíblica o la escuela dominical. Bendecido sea el Señor. Dice en esta reseña histórica, ¿verdad?, cuando comenzó la escuela bíblica, dice que hubo un hombre en Gloucester, Inglaterra, llamado Roberto Ríquez. Él era un editor, ¿verdad? Y en la cocina de una casa del llamado Callejón Tiznado, el peor de los barrios de aquellos contornos, se proponía alejar a los niños de las calles
y enseñarles a escribir y ponerlos en contacto con el Evangelio. La instrucción religiosa correspondía a la iglesia, pero sin embargo él hacía su trabajo. En América, aquí donde nosotros vivimos, el comienzo de la escuela dominical fue un tanto similar a lo ocurrido en Inglaterra por un hombre llamado Guillermo Elliot. Comenzó también en la cocina de su casa, bendecidos del Señor, y se fue desarrollando, ¿verdad? Y el propósito de la escuela bíblica o las escuelas dominicales, ¿verdad? Cuando comenzaron, carecían de un plan de estudio, se guiaban por un plan de catecismo importado de Europa. En 1872 se creó el Comité para Lecciones Internacionales, que aún funciona. Consistían en el título, pasaje bíblico y el texto áureo para un periodo de 7 años. Gloria a Dios. Los propósitos de la escuela bíblica. La iglesia en que la escuela dominical crece es una iglesia de crecimiento. Bendecidos del Señor. El propósito esencial es allegarse al pueblo, ¿verdad? Se impone como objetivo primordial el allegarse al pueblo, a vecinos, a padres y otros. Y uno de los factores para el crecimiento de la escuela dominical es la visitación, un paso fundamental para llegarse al pueblo. La Biblia sugiere ampliamente la base y los móviles para la visitación. Y el propósito esencial de la escuela bíblica es enseñar la palabra de Dios. Cristo nos comisionó para enseñar. La escuela dominical es el medio principal para el cumplimiento de este deber. Significa también que enseñar la Biblia no consiste meramente en impartir conocimiento respecto a la misma, sino en lo más trascendental, tarea de relacionar sus enseñanzas con la vida, la fe y la acción. Así que la primera razón para la existencia de la escuela dominical es enseñar a los miembros, familias de la iglesia, conocimiento y experiencia de la vida relacionada con Dios y el conocimiento del Señor, como podemos decir, poner la fe en acción. Bendecidos el Señor, ¿verdad? Eso es lo que tratamos, ¿verdad?, de impartir cuando tratamos de enseñar. Glorificado sea el Señor. Gloria a Dios. Entrando en los versículos que leímos, este salmo tiene tres partes esenciales, de las cuales pues son primordiales en este salmo. En primer lugar, este salmo, ¿verdad?, engrandece lo que Dios hizo. Comienza a describir el salmista David cómo los salmos proclaman la gloria de Dios. Bendecidos el Señor, gloria a Dios. Cuando vemos lo que en realidad son los cielos, bendecidos el Señor, y miramos la dramática existencia, ¿verdad?, de cómo los cielos dan evidencia de que existe un creador, existe alguien que los hizo, existe alguien que como están ubicados, nadie puede haber dicho que fue como que hubo una bomba atómica, bendecidos del Señor, y de ahí surgió todo. Glorificados sea el Señor, bendecidos del Señor. O sea que es absurdo creer que todo lo que hay en el mundo está ahí por pura casualidad. Todo fue hecho gracias a la voluntad de Dios, gracias a que Él lo hizo, bendecidos del Señor, para que nosotros miráramos como una prueba, ¿verdad?, indubitable de que Dios existe, que Dios es real y verdadero. Bendecidos del Señor. Por eso aquí el salmista dice que los cielos cuentan o proclaman la gloria de Dios, y el firmamento, dice, despliega la destreza de sus manos.
El firmamento es el lugar hasta donde nuestros ojos carnales pueden llegar. Bendecidos el Señor. Es el lugar donde nuestra vista no alcanza más allá. Lo que podemos ver es como que si unieran el color de las aguas con el color del cielo. O sea, el infinito. Ya de ahí nuestra vista no puede llegar más allá. Y a eso es lo que se le llama el firmamento. Gloria a Dios. O sea que el firmamento, ¿verdad?, despliega la destreza de sus manos. Porque fue alguien como Dios el único que pudo haber hecho todas las maravillas de la naturaleza y de todo lo que hay aquí y de todo lo que existe. O sea que nadie pudo haber creado las cosas más que Dios. Gloria, aleluya. Dios es el único que pudo hacer todas las cosas. Bendecidos el Señor. Y nos debería de causar gran admiración porque en todas partes donde podamos ir, podamos encontrar la evidencia principal de que en realidad hubo un creador. O sea que hasta el más bruto, el más tonto, ¿verdad?, debería reconocer que en realidad Dios existe. Glorificado sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y cuán agradecidos usted y yo tenemos que estar porque Él nos ha dejado tanta belleza. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor. O sea que nuestro Creador nos da a entender que en realidad que lo que Él hizo es algo precioso, algo bello, que no tiene nada Él de que nosotros podamos decir que hay algo más bello y más precioso de toda la obra que Dios hizo. Bendecidos el Señor. Dios hizo todas las cosas, pero siempre, ¿verdad?, el apóstol Pablo, usando estos mismos versículos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, el apóstol Pablo nos dice, bendecidos el Señor, dice: pero Dios muestra su ira, dice, desde el cielo, contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que el pecador y el ateo no tienen ninguna excusa. Bendecido sea el Señor. ¿Verdad? Ningún hombre, ¿verdad? Porque aquí es donde está una de las realidades, ¿verdad? En el mundo en que estamos viviendo, en estas nuevas generaciones, ya no les importa saber nada de Dios. Ellos quieren vivir su vida y que nadie les diga nada. Esa es la condición en la cual estamos viviendo en estas nuevas generaciones. Glorificado sea el Señor. Gloria. Continúa el salmista hablando, dice que todo lo que Él ha hecho, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por todas las tierras y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un atleta ansioso de correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo, y nada puede ocultarse. Bendecidos del Señor. Gloria a Dios. O sea, hermanos, que Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es luz. Bendecidos del Señor. Y nosotros no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Necesitamos la luz para poder vivir. Y el único que puede, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendecido sea el Señor. O sea que, fíjense bien una cosa, que la estructura del hombre, ¿verdad?, es erecta, o sea que es parado, para que el hombre no mire hacia abajo,
Las bestias son las que miran hacia abajo, pero el hombre siempre tiene que ver hacia arriba, porque arriba está nuestro Creador. Arriba está nuestro Dios, aquel que tenemos que adorar, aquel que tenemos que darle la honra y la gloria, porque Él es nuestro Dios. Bendecido sea el Señor. Vive, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios, ¿verdad? Las bestias no adoran a Dios. Bendecido sea el Señor. O sea que los pensamientos de nosotros tienen que ir también ser dirigidos hacia arriba. Bendecido sea el Señor. Porque llegará un momento en que lo que es carne, ¿verdad? Nuestro cuerpo irá hacia abajo a la tierra, pero nuestro espíritu volverá a Dios, que lo dio. Bendecido sea el Señor. Y esos son los misterios de Dios, ¿verdad? Ahora, cada quien dirige su espíritu hacia el lugar donde quiere llegar. Quiere llegar al cielo, pues tenemos que seguir manteniéndolo, creyendo en Él, creyendo en su venida, creyendo que si morimos, Él nos va a levantar del polvo donde quede nuestro cuerpo. Bendecido sea el Señor, porque la venida del Señor está cerca. Dios viene pronto, Dios viene pronto, no se equivoque. La Biblia que estamos locos, pero Dios es verdadero y Él nos ha prometido que un día va a regresar a la tierra por cada uno de nosotros. Bendecido sea el Señor. Dios vendrá a buscarnos. Bendecido sea el Señor. Dios sabrá qué hacer con nosotros. Glorificado sea el Señor. Fíjense bien una cosa, que no hay retraso ninguno en el sol, ¿verdad? Ahora la astronomía ha medido el tiempo y sabe a la hora que va a salir y a la hora que se va a acostar. Bendecido. Y el salmista aquí, ¿verdad? Sin ser un astrónomo, ya nos estaba dejando los datos de lo que sucedería, ¿verdad? Con el sol. Dice que el sol sale en el versículo 6, el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo y nada puede ocultarse de su calor, ¿verdad? Usted sabe que cuando está ese sol ardiente, ¿verdad? Y usted sabe cómo está la temperatura. Bendecido del Señor, gloria a Dios. O sea que no hay retraso ninguno. Bendecido sea el Señor. Sale de un punto, llega al otro punto, con la seguridad de que a la misma hora y en el mismo minuto Él va a salir y se va a poner en cada día del año. Glorificado sea el Señor, gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. O sea que tenemos que entender, ¿verdad? Que cuando el salmista alaba a Dios en su gloria, ¿verdad? Cuando miramos esa palabra gloria, yo miré acá, ¿verdad? En un apunte que hice acá acerca de la gloria, ¿verdad? La gloria es la magnificencia de Dios, ¿verdad? Es la expresión de la excelencia de su carácter y la perfección, ¿verdad? De todos sus atributos, bendecido Señor, hechos manifiestos en toda la creación. Gloria a Dios. Glorificado sea el Señor. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Me voy a salir un poco del mensaje, ¿verdad? Porque los hermanos, ¿verdad? En segundo año, ¿verdad? Estaban un poco, ¿verdad? Estudiando en el capítulo 10 de Josué, ¿verdad? Donde Josué necesitaba más luz en ese día. Necesitaba más luz. Y entonces él le pidió a Dios, ¿verdad? Que le extendiera el día. ¿Verdad? Él le pidió a Dios que le extendiera el día. Y le dijo al sol, detente. Y la Biblia es bien clara y dice que el sol se detuvo. O sea que no ha habido un día más largo en la historia donde haya habido más luz que ese día. Entonces, cuando llegamos a los astrónomos, ¿verdad? Sabemos bien que en realidad, ¿verdad? Aunque Dios hizo todas las cosas y Dios pudo haber hecho como Él hubiera querido, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a la realidad de las cosas, sabemos bien que no fue el sol el que se detuvo, sino la tierra. Porque la tierra es la que gira, tiene dos movimientos. Tiene un movimiento de rotación y tiene un momento de traslación, ¿verdad? De acuerdo a la astronomía, ¿verdad? El movimiento de rotación lo hace en 24 horas y el movimiento de traslación, o sea, la vuelta completa que da alrededor del sol la hace en un año. Bendecidos del Señor, ¿verdad? Pero el milagro estuvo
Porque todavía los astrónomos y los grandes hombres andan viendo dónde están esas horas todavía, porque les falta a ellos. El tiempo que Dios tuvo, que separó el sol, glorificado sea el Señor, pero todavía están buscando dónde está ese tiempo. Porque los milagros de Dios son así. Porque Dios es un Dios de milagros. Y un milagro es aquello que el hombre no lo puede hacer. Eso es. Solo Dios es el único que puede hacer un milagro. O sea que el milagro se define como lo que rompe las barreras de la naturaleza. Eso se llama milagro, lo que rompe las barreras de la naturaleza. O sea que lo que Dios hizo rompió las barreras, ningún hombre lo puede hacer. Eso es. ¿Cuánto? Gloria a Dios. En el caso de Eliseo, el hacha que salió del agua allá, también ese es un milagro. Nadie puede sacar un pedazo de hierro él solo para arriba ahí y flotar arriba. Y a su nombre. Ese es el poder de Dios. Bendecido del Señor. Ese es el poder de Dios. Porque Dios es todopoderoso. Santo, Glorificado del Señor. Entramos ahora en la parte básica del mensaje, donde aquí en este versículo 7, glorificado sea el Señor, comenzamos a ver, ¿verdad?, lo que es la ley de Dios. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 7 que las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. O sea que cuando usted ve todas las cosas, usted va a encontrar que la ley de Jehová son nuestras sagradas escrituras. Esta es la ley de Dios. Lo que está escrito aquí en este libro. Bendecidos el Señor. Y estas son las que nos sirven a nosotros y nos dan a conocer la voluntad de Dios. Bendecidos del Señor. En cuanto a toda norma para que nosotros cumplamos nuestros deberes para con Dios. O sea que el propósito no solo es aprender, sino que esa palabra pueda hacer un cambio en la vida mía. Pueda hacer esa transformación, ¿verdad? De la que hablaba mi hermana Rosa, ¿verdad? Ese cambio, esa transformación, esa vida totalmente distinta a la vida que lleva un hombre pecador. O sea que ya la nueva vida en Cristo es una vida totalmente distinta a la que vivíamos en el mundo. Nosotros vivimos totalmente bajo la misericordia de Dios, alejados del pecado, de la maldad y de la inmundicia, y consagrándonos para Dios cada día. Santo. Bendecidos del Señor, buscando su presencia cada día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. En su Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta. O sea que la palabra de Dios no tiene corrupción. Está perfectamente libre de toda corrupción. O sea que ella lo que quiere es hacer el bien en nosotros. La palabra de Dios lo que quiere es hacer el bien en nosotros. Sacar el mal en el cual nosotros nacimos y que ese mal lo abolimos totalmente para poder vivir una vida recta delante del Señor. O sea que ese es el propósito de la ley de Dios. Por eso la ley de Dios es perfecta. Bendecidos del Señor. También dice, alimenta el alma. Qué interesante ver esto, ¿verdad? Santo. Alimenta el alma. Gloria a Dios. Como nosotros los seres humanos necesitamos comida y necesitamos agua, también nuestro espíritu necesita un alimento espiritual. Santo soy. Necesitamos alimentarnos espiritualmente. Gloria al Señor. Lo único que nos puede alimentar espiritualmente es su palabra. Ella es la que nos da el sustento de vida. Ella es la que cambia, que transforma y nos hace un ser totalmente Gloria al distinto Señor. al que nosotros éramos antes. Santo. Bendecido del Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios en nosotros, que seamos totalmente distintos. En el libro de 2 de Timoteo, ¿verdad? 3:17, Pablo hablándole a Timoteo, gloria a Dios,
bendecidos del Señor, le dice claramente, ¿verdad? Que él, fíjense bien una cosa, qué enseñanza la que hay en este versículo anteriormente al que yo quería leer, ¿verdad? Bendecidos del Señor, gloria a Dios. En segunda de Timoteo, en el versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, pero tú debes permanecer bien a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Santo. O sea que el problema que tenemos muchos de nosotros, ¿verdad? Que no nos preocupamos por nuestros hijos de poder enseñarles en el momento más necesario de la vida de un niño. Pero cuando nosotros nos preocupamos por enseñarle a aquel niño de quién es Dios, ese niño nunca se va a apartar de Dios. Hay mucha gente que quiere que se cumpla el versículo aquel ahí mismo en los proverbios, instruye al niño en su camino y que al final de viejo nunca se va a apartar de él, pero nosotros tenemos que instruirlo, pero cuando está en nuestras manos. Fíjate que este muchacho, él recibió la enseñanza clara de su abuela y de su madre, ¿verdad? Si continuamos leyendo, lo va a ver usted. Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Que viene ¿por qué? Por confiar en Cristo Jesús. En Él es que tenemos que confiar, en Él, en Cristo, porque Él es el que nos da la salvación. O sea que Él es, como dice en su palabra, yo he venido a este mundo ¿a qué? A darle vida y vida en abundancia. Dios vino a darnos vida y todavía nos va a dar vida y vida eterna. Gloria. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, está el versículo clave donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar la verdad, para corregir, para mostrar el mal que hay en nosotros. O sea que la Biblia es un espejo también donde nosotros nos podemos ver toda nuestra mala costumbre, ¿verdad? Todo lo malo que hay en nosotros, la Biblia es como el espejo para nosotros poder Santo. ver. Y delante de ella, pues nosotros podemos vernos cara a cara quiénes somos. Y qué es lo bueno que hacemos y lo malo que no debemos de hacer. Glorificado sea el Señor. El Señor le dice bien claro, le dice, entonces esta palabra es útil para corregir, para instruir, ¿verdad? Bendecidos del Señor. Y la parte final me gusta, como está en la Biblia suya, que dice, a manera de que el hombre de Dios, dice, llegue a ser perfecto y preparado para toda buena obra. Glorificado sea el Señor, ¿verdad? Eso es lo que quiere, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos preparemos, ¿verdad? Para poder servir al Señor de la manera como Él nos mande. Bendecidos del Señor. Gloria a Dios. Gloria. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. O sea que nada también se le puede añadir y nada se le puede quitar. Sirve para restaurar, para reanimar, o sea, cuando dice reanimar, para convertir el alma, es decir, hacerla volver a sí misma, ¿verdad? Como en el caso del hombre aquel, ¿verdad? Bendecido del Señor, del hijo pródigo, cuando volvió, ¿verdad? Él inmediatamente le dijo, he pecado contra Dios primero y contra ti también, y no soy digno de ser llamado tuyo. Porque cuando estaba revolcándose allá en el pecado, había en su corazón también, porque él conocía a Dios, miró su condición pecaminosa y entonces dijo, no, yo no puedo estar en este lugar. Yo tengo que volver a mi casa de donde yo salí. Tengo que volver al lugar de donde el Señor me llamó. Bendecidos del Señor. Y entonces se recapacitó, se abrieron sus sentidos, se abrió su mente nuevamente y Dios le dio la oportunidad nuevamente para que volviera a Él. Glorificados el Señor. O sea que ese es el propósito de la palabra de Dios también, de que vuelva uno a Dios y a su casa. Glorificados el Señor. En la parte B, ¿verdad? Dice, los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Bendecidos del Señor. O sea, cuando la Biblia habla de sencillo,
está hablando de la persona más humilde, de la persona que no sabe letras, que es un analfabeto, de la persona que en realidad nunca ha tenido ni la mediana educación en sí. Pero Dios, si se agarra de sus palabras, Dios lo va a hacer sabio. Santo. Bendecido sea el Señor. Dios lo va a hacer sabio, perdón. O sea que no importa la simpleza de él, si él está dispuesto a dejarse enseñar, Dios le puede hacer sabio, ¿verdad? ¿Para qué? Como leímos anteriormente, para la salvación de su alma. Glorificado sea el Señor. Gloria a Dios. Que es lo que Aleluya. más importa en la vida de nosotros como creyentes. Santo. La salvación de nuestra alma. Glorificado sea el Señor. Poderoso. Gloria a Dios. En el versículo 8 dice: los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Bendecido sea el Señor. O sea que yo no entiendo muchas veces por qué mucha gente anda enojada. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, tiene que estar feliz, tiene que estar gozoso, tiene que sentirse bien, porque Cristo es el que nos da la alegría y nos da el gozo y nos llena de felicidad. Porque el gozo no importa las circunstancias adversas que hay en nosotros, aún así tenemos que estar gozosos. Porque la vida del creyente no es una vida color de rosa. Van a haber momentos de dificultad, momentos de necesidad, momentos de escasez, pero aún así tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque alabar a Dios en las buenas cualquiera lo hace. El problema es cuando usted está pasando por el molino, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando hay escasez, cuando el bolsillo no tiene ni un penny ahí en el bolsillo. Y entonces usted te alaba aunque no tenga nada. Bendecido sea el Señor. Porque yo glorifico tu nombre, porque yo sé que te he creído, porque tú me vas a suplir de todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Bendito sea el Señor. Dios me va a dar todo lo que necesita conforme a sus riquezas en gloria. Gloria a Dios, bendecido sea el Señor, ¿verdad? O sea, como le dijo Dios allá en el libro del Deuteronomio, mandará Dios sobre el bien y no dejará que el mal llegue a vosotros también. ¿Verdad? O sea que también llegará el día malo. El día malo va a llegar. Bendecido sea el Señor. Pero aún así, nuestro corazón tiene que estar feliz, alegre y contento. Bendecido sea el Señor. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Verdad? O sea que el Señor va a restaurar ese tiempo malo. No va a durar toda la vida. Pero Él quiere que nosotros aprendamos cada día más de Él. Porque la búsqueda de Dios se hace más productiva en los momentos difíciles que vienen a nuestra vida. Santo. Produce más fruto. Bendecidos del Señor. Cuando en realidad pasamos momentos difíciles. Bendecidos del Señor. Alabado sea el Señor. En la parte B de este versículo 8 dice: los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Glorificados del Señor. Cuando la palabra habla de pureza, bendecidos del Señor, o sea que cuando algo es puro, en realidad pues no está mezclado con absolutamente nada, ¿verdad? O sea, que es lo mismo que la luz no puede mezclarse con las tinieblas. No puede. O sea que la pureza se refiere, ¿verdad?, a lo que es la palabra de Dios. O sea, el precepto, la orden, el mandato, la regla. O sea, lo que prescribe Dios en casos particulares. Nos dirige en el camino del deber y así nos alumbra los ojos. ¿Verdad? Y esto quien lo hace es el Espíritu de Dios. Bendecido sea el Señor. Glorificado sea el Señor. Dice el versículo 9, dice: la reverencia del Señor es pura. ¿Verdad? En la Biblia suya dice temor. Es lo mismo, temor es reverencia.
Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. El temor de Jehová es limpio. O sea que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a respetar los mandatos de Dios, sus mandamientos, el respeto que debemos de tenerle a Él, el respeto que tenemos que tenerle a la palabra de Dios como hijos de Dios que somos, bendecidos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es limpio, Dios es puro, por lo tanto Dios es incorruptible, bendecidos del Señor. Él es el que permanece para siempre. De Él emana la voluntad hacia nosotros, ¿verdad? Y Dios Santo. quiere, como el salmo que usan los jóvenes, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Verdad? El Salmo 119:9, ¿verdad? Gloria a Dios, con guardar su palabra. Bendecidos del Señor. Gloria a Dios. O sea que temer a Dios, cuando usted dice, yo temo a Dios, es cuando usted lo honra, cuando usted lo respeta, cuando usted vive para Él, cuando nosotros le obedecemos su palabra. Bendecidos del Señor. Y lo mismo dice en la parte, en el 9b, dice, las leyes del Señor son verdaderas y cada una de ellas es imparcial. Porque la ley de Dios es justa. O sea que los decretos de Dios, la palabra decreto significa sentencia, ¿verdad? Los juicios son verdaderos. Bendecidos el Señor. Lo que Dios quiere, ¿verdad?, se ajusta siempre a su palabra, a su verdad. Por eso Él mismo dice que tu palabra es verdad. O sea que la única verdad que en realidad existe es Dios. Gloria. Gloria a Dios. Por eso Él dice, Santo. ¿verdad?, que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Bendecido del Señor. Gloria a Dios. O sea que la verdad es Jesús mismo. Bendecidos del Señor. Es Jesús mismo, Él es la verdad. Ahora, los juicios de Dios son justos. O sea que la palabra, la verdad y la justicia provienen de Dios. Ahora, el Señor en el versículo que continúa da como una resonancia al metal que es más precioso que existe, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios tiene que ser más deseable que el oro, incluso que el oro más puro, y sus palabras son dulces, más dulces que la miel, e incluso la miel que sale del panal. Glorificado sea el Señor. Pero fíjense bien una cosa, que el oro solo sirve para el cuerpo. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. O sea que el oro sirve solo para el cuerpo, pero en cambio los mandamientos de Dios son más que toda la riqueza del mundo. ¿Por qué? Porque el oro es terrenal, pero la gracia y la justicia son del cielo. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Y dice el Señor que la palabra de Dios, sus palabras son más dulces que la miel. Los placeres del mundo son engañosos, pero son efímeros. Bendecidos del Señor. Gloria a Dios. Todo lo que podamos gozar en este mundo, ¿verdad? Lo que nuestra carne quiere, ¿verdad? Toda esa clase de placeres que le damos a ella son efímeros, y son engañosos. Se acaban pronto y nunca nos van a llegar a satisfacer del todo. La satisfacción se encuentra en Cristo. La satisfacción se encuentra en el Señor. Glorificado sea el Señor, porque Él es el único que nos puede dar la satisfacción a nuestra alma. Glorificado sea el Señor. Vive, Gloria a Dios. aleluya. En la parte final de este salmo, ¿verdad?, David se hace un examen interno. Y cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa clase de examen también. ¿Cómo estamos nosotros, ¿verdad?, por dentro? Así como vamos al médico para examinar todos nuestros órganos, pero también espiritualmente tenemos que hacer un examen. Entonces, David, ¿verdad?, en el versículo 12, dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Y entonces dice en el 13, libra a tu siervo de pecar intencionalmente,
No permitas que estos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Entonces dice el 14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, roca mía y redentor mío. Gloria. Bendito sea el Señor. Santo. Yo creo que esta noche, Aleluya, cada uno de nosotros tenemos que hacernos ese examen de conciencia. ¿Verdad? Bendecido del Señor. Poderoso. Tenemos que venir delante del Señor y decir, Señor, tú me conoces internamente. Porque dice que las intenciones del corazón solo Dios las conoce. amén. Nos miran todos por fuera, pero nadie sabe lo que hay adentro de nosotros. El único que conoce nuestro corazón es Dios. Bendecido sea el Señor. Gloria. Y Él es el que tiene que tratar con cada uno de nosotros. No quiero cansarlo más, ¿verdad? Dios le bendiga, Dios le cuide, Dios le guarde. Gloria al Señor. Aleluya. Esta es la iglesia pentecostal Fuente de Vida. Aleluya. El predicador es hermano Daniel Rodríguez. Nuestro pastor es Antonio y Sonia Martínez. Y este que le habla es su amigo y hermano Miguel Santos del ministerio Levántate y Anda. Gloria a Jesús, como dice nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Gloria. En la palabra de